Nuestra expositora de hoy se trata de la doctora Karina Tello. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene una maestría en Derecho Público por la UPMF Grenoble, II de Francia. Tiene una especialización en técnicas de interpretación y motivación de las decisiones judiciales por la Universidad de Girona. Además es especialista en Derecho Constitucional y candidata a doctora por la Universidad de Buenos Aires. Además, ella también es docente de la Universidad Central del Ecuador en la Cátedra de Derecho Constitucional. Fue también asesora, coordinadora de despacho en la Corte Constitucional del Ecuador, y el tema que abordará es el control constitucional de los estados de excepción. Estimada doctora, muy buenas noches, bienvenida. Tiene la palabra. Buenas noches, Damián. Buenas noches con todos. Primero quisiera agradecerte, Damián, por esta invitación. Siempre tus seminarios son muy interesantes y me siento muy contenta de que me hayas invitado. Como les comentaba Damián, el día de hoy vamos a hablar sobre los estados de excepción. Lo que he realizado para presentar el día de hoy es alguna compilación de varios dictámenes de la Corte Constitucional respecto al estado de excepción y traerles algunos ejemplos de cómo la Corte actual ha obligado al Ejecutivo a cada vez fundamentar mejor los estados de excepción, so pena de que no pasen este control de constitucionalidad. En ese sentido, no sé si tal vez me podrían dar los permisos para poder compartir pantalla. Listo, doctora. Gracias. Perfecto. Listo. A ver, vamos a comenzar. Bueno, como les comentaba, vamos a hablar sobre los estados de excepción. Yo quería hacer una breve referencia a la Constitución previa de la Constitución del 2008, que es la Constitución del 98, que podríamos decir que es la penúltima Constitución. Y dentro de esta Constitución, cuando se enmarcaba respecto al control de los estados de excepción, se establecía más un control político por parte de la Asamblea Nacional, donde el artículo 182 nos decía que cuando se emita un decreto de estado de excepción, o en este caso estado de emergencia, se debe notificar al Congreso Nacional. Cuando yo quiera renovar un decreto de emergencia, también tenía que notificar al Congreso Nacional, y cuando obviamente concluya o termine las razones por las que se dieron y la temporalidad del estado de excepción, tengo que notificar al Congreso Nacional. Entonces, con este breve antecedente, lo que quiero indicar, y que también sucede en otros países de América Latina, es que hemos tenido etapas donde solo ha existido un control político del estado de excepción. Pero ese control político no ha sido suficiente, y por eso las constituciones cada vez han establecido mecanismos de control de estos estados de excepción por las altas cortes, en el caso del Ecuador, por la Corte Constitucional. Y esto también se debe a otro antecedente que les traje brevemente, que es justamente el caso Zambrano Vélez y otros versus Ecuador. ¿Qué pasó? Sixto Durán Ballén, que era el presidente de la República de ese entonces, emite un decreto de estado de excepción por el aumento de criminalidad en el país. Y el estado de excepción era muy general, y podemos decir que establecía en su artículo primero que se establece la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional como un medio para precautelar la seguridad de las personas y de los bienes públicos y privados. ¿Qué pasa durante este estado de excepción? Son ejecutadas extrajudicialmente 3 personas. El señor Wilmer Zambrano Vélez, segundo Olmedo Caicedo Cobeño y José Miguel Caicedo Cobeño, durante un operativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y si bien el Ecuador se allana parcialmente, la Corte en su sentencia, y específicamente en el párrafo 48,
no deja de observar ciertas, podríamos decir, omisiones que tiene el Estado en su legislación para controlar estos estados de excepción. En ese sentido, la Corte señala que no hay un límite espacial definido, que tampoco existe un límite temporal, es decir, no he delimitado dónde dónde van a surtir los efectos del estado de excepción, o sea, todo el territorio se entendería. No se establece un tiempo y tampoco se establece qué derechos van a ser suspendidos y el alcance material de la suspensión. Y esto es importante porque el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como ustedes conocerán, ya ha señalado que en un estado de emergencia hay que cumplir los requisitos de duración, ámbito geográfico, alcance material, entre otros. Entonces, acarrea esta responsabilidad al Estado y quienes participaron de asesores de la Constituyente del 2008 toman como referencia definitivamente este caso e incorporan ya en la Constitución del 2008, que es la Constitución que nos rige actualmente en el Ecuador, tanto un control político como un control jurídico. En el control político no voy a dar mayor explicación ni voy a centrar la investigación en el mismo, porque resulta que se establece que la Asamblea Nacional puede revocar en cualquier momento el estado de excepción y no se establece causas o causales para que lo pueda revocar. Entonces, podríamos decir que si yo tengo un legislativo que es contrario al ejecutivo, solo por temas políticos tranquilamente podría revocarme un estado de excepción, ¿sí? Entonces es bastante amplia también aquí la facultad del legislativo, de la Asamblea Nacional respecto a la revocatoria que se puede dar a estos estados de excepción. Sin perjuicio del control político, y digo sin perjuicio porque incluso el texto constitucional te dice, ¿no?, que la Asamblea Nacional podrá revocar sin perjuicio de que se emita o no el control de constitucionalidad del decreto del estado de excepción. Entonces, tengo los dos paralelos y inclusive la Corte Constitucional me puede decir que es constitucional y la Asamblea revocar, ¿sí? Tengo esas dos posibilidades. Entonces, en el estado de excepción, que en cambio es un control jurídico, aquí sí lo realiza la Corte Constitucional del Ecuador. Y me voy a referir muchísimo a la nueva integración de la Corte Constitucional, ¿sí?, que se da en el año de 2019, porque si hay un cambio de precedentes, hay una exigencia mayor hacia el Ejecutivo respecto al cumplimiento de los requisitos que nos establece la Constitución, los tratados internacionales, y esto obliga a que exista un cambio. Y yo puedo decir que uno revisa un decreto de estado de excepción del 2015 y revisa un decreto de estado de excepción del año 2022 y no tienen comparación. Y no tiene comparación porque antes los decretos no tenían mayor explicación, más que explicación, mayor motivación para su emisión. En cambio, con la Corte actual, estas exigencias que ha ido dando la Corte sí han permitido que el Ejecutivo se esfuerce, ¿no?, y piense bien las medidas que va a poner y justifique la declaratoria de este estado de excepción. Entonces, con ese antecedente, quisiera señalar que el estado de excepción en el Ecuador está principalmente regulado en nuestra Constitución, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y también tenemos normativa en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Y es importante porque aquí en esta norma adicional se establecen ciertas regulaciones para Fuerzas Armadas, ¿no? Se establece cómo hacer movilizaciones, requisaciones, también nos amplía ciertos conceptos que no están ni en la Constitución, en la ley orgánica, como es este principio de legalidad, de necesidad. Entonces, es importante tomar en cuenta mientras analizamos los decretos de estado de excepción. Ahora, en el caso del Ecuador, nosotros tenemos 6 causales para la declaratoria de un estado de excepción. Aquí parecería que son 4, pero cuando las cuente ya vamos a ver por qué son 6. Y podríamos decir que son generales y que permitiría, ¿no?, al presidente de la República, en cualquier caso excepcional, poder emitir el decreto de estado de excepción. ¿Y cuáles son estas causales? Caso de agresión,
conflicto armado internacional, conflicto armado interno, grave conmoción interna, calamidad pública y desastre natural. De estos conceptos, muchos todavía no han sido desarrollados por la Corte Constitucional actual, porque no se han dado los supuestos fácticos, ¿no? Para establecer o solicitar o disponer estos estados de excepción en alguna de las causales. En todo caso, sí quiero referirme a una definición que sí da la Corte, y es la definición de calamidad pública. En el caso de la calamidad pública, lo que dice la Corte Constitucional es que debe entenderse como toda situación de catástrofe con origen en causas naturales o antrópicas, que por tener un carácter imprevisible o sobreviviente, provoca graves consecuencias sobre la sociedad, particularmente la lesión o puesta en riesgo de la integridad en la vida humana o de la naturaleza. Y aquí quiero señalar que es una definición general, pero que sí podría confundirse, por ejemplo, con desastre natural. Cuando yo hablo toda situación de catástrofe con origen en causas naturales, o sea, podría también estarse enmarcada dentro de un desastre natural. Entonces hay algunas imprecisiones en este concepto, pero en todo caso tenemos ya una idea de qué se entiende para la Corte Constitucional esta referencia a calamidad pública. Y por otro lado, también tenemos una referencia de qué no se entiende por calamidad pública. Y me voy a adelantar un poquito para hablarles justamente de este dictamen 320-EE del 2020. ¿Qué pasa en este dictamen? La Corte Constitucional lo que le dijo al Ejecutivo es que yo no puedo argumentar que una emergencia económica es una calamidad pública, ¿sí? ¿Y qué le dijo? ¿Por qué le dijo? No es una cita textual la que está puesta en el párrafo, son 3 ideas que he tomado, obviamente del dictamen, pero no es textual, sino referencial. Y me dice, los problemas económicos del país no se pueden adecuar a las causales del 164, que son las que me acabé de referirme en un momento. Que al tener un carácter endémico, el tema de la crisis económica deben ser solucionados dentro del ordenamiento jurídico normal vigente. Y tercero, que el estado de excepción no puede utilizarse para resolver cuestiones estructurales. Es muy interesante porque a diferencia de lo que sucede en la Argentina, donde sí se han contemplado declaratorias de estado de excepción por temas de emergencia económica, en el Ecuador se ha dicho eso no es posible, porque caso contrario, las naciones se mantendrían permanentemente en estado de excepción, porque lastimosamente algo que compartimos en general son las crisis económicas que vivimos, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver cómo la Corte me da una definición imprecisa, pero en todo caso algo me dice, y también ya tengo un dictamen donde me ha dicho una crisis estructural económica no es una calamidad pública, ¿sí? Como segundo punto tengo el desastre natural. Y aquí primero quiero decir que es un error en la Constitución hablar de desastre natural, porque es incorrecta esa referencia. Nosotros tenemos que hablar de desastres causados por efectos de fenómenos naturales, ¿sí? Esa es la palabra correcta. ¿Y por qué? Porque el desastre tiene, o sea, el riesgo, mejor dicho, incide mucho en que efectivamente yo ingrese o establezca un estado de excepción por esta causal. ¿Y por qué hago mención a esto? Miren ustedes, el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad y por la exposición. Puedo tener yo un fenómeno, y esto conversábamos unos días antes con Hugo Yepes, que es un vulcanólogo muy famoso aquí en el Ecuador, y conversábamos
con Huguito y él decía, mira, o sea, si no existe vulnerabilidad por parte de la población, si no existe exposición, no voy a cumplir, ¿no es cierto?, las condiciones y requisitos para poder declarar un estado de excepción a causa del desastre natural. Y aquí me voy a permitir dejar de compartir un momento porque les quiero compartir otra anécdota, podríamos decir, que pasó aquí en el Ecuador. Y, a ver, voy a cerrarle porque como no le puse antes en la pantalla, no me permitió compartir. Y les quiero contar este caso, ¿no?, que se relaciona con un fenómeno natural. En el año 2015, el presidente Rafael Correa emite este decreto de estado de excepción, ¿sí? Miren ustedes que es muy escueto, ¿no? O sea, tengo esto y de ahí dice, declárese el estado de excepción en todo el territorio nacional para enfrentar el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi y dispóngase el empleo totalidad de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que a las órdenes del Ministerio de Defensa utilicen todos los medios a su alcance, ¿sí? ¿Qué es lo interesante? Miren, de esta motivación que se realiza en este estado de excepción, que se habla de que ha existido flujos piroclásticos. Y la verdad es que nunca hubieron estos flujos piroclásticos. Miren ustedes. Entonces, no se cumplió esta condición. Y por otro lado, y creo que tengo este mapa. Este mapa establece si hubiese efectivamente erupcionado el volcán Cotopaxi, por la condición y el lugar donde se encuentra, ¿no es cierto? Y como es un nevado, al final el alcance o el flujo que iba a tener o las afectaciones que podrían darse son las zonas grises. Miren ustedes, la zona gris de este mapa. Y sin embargo, se declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional. ¿Y por qué? Porque empezaron a haber manifestaciones en el sur del Ecuador. Entonces, ¿qué hice? A pretexto de la erupción del volcán Cotopaxi, que ya les digo que ni siquiera hubo flujos piroclásticos, aplaqué una posible manifestación y revuelta social, ¿sí? Entonces, es un caso donde yo fundamento, motivo en una catástrofe natural, pero evidentemente no estoy frente a una de ellas, o sea, no se ha cumplido efectivamente la causal. E incluso ahí me establecen medidas de censura previa, etcétera, ¿no?, que suelen ser muy comunes, pero podemos apreciar con este ejemplo cómo yo podría argumentar, en efecto argumenté una causal de desastre natural, pero no estaba frente a la misma, ¿sí? Porque no había esta ecuación de amenaza por vulnerabilidad, por exposición. Yo todavía no tenía claro los efectos que se dan a causa de esa catástrofe. Podríamos decir que era un estado de excepción preventivo, ¿sí?, que se han dado en Ecuador y que la conformación de la Corte actual ha sido enfática en rechazar, pero con anterioridad se han dado este tipo de estados de excepción y por eso hay algunas regulaciones que ya voy a referirme más adelante. En el caso de la causal, miren ustedes, de conmoción interna, ¿sí? ¿Qué me dice el dictamen 319-EE del 2019, la Corte Constitucional? Dice que la conmoción interna implica la real ocurrencia de acontecimientos. Miren, la real ocurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atenten gravemente en contra del ejercicio de derechos constitucionales. Y segundo, me establece que los hechos que configuran una situación grave, ¿sí?, produzcan una alarma social. Aquí también traigo 2 dictámenes de la Corte Constitucional. El primero
es este 319, que fue del año 2019, que justamente fue ponencia del juez constitucional Agustín Grijalva, donde se establece que tienen que ocurrir realmente las causas, lo que les decía hace un momento. Estados de excepción preventivos no son posibles, ¿sí? Tienen que darse los hechos, y es más, yo tengo que demostrar que están sucediendo. Obviamente, cuando son de conocimiento público, puede la Corte, y de hecho ha suplido, ¿sí? Ahí sí ya, la motivación que ha hecho el presidente de la República, y ella ha argumentado con mayor información, con datos técnicos, porque se conoce, como fue en el caso de la pandemia del COVID-2019. Pero en general el Ejecutivo tiene que demostrar la real ocurrencia de los hechos. Y así en el dictamen 319 que les decía, dice que la conmoción interna implica la real ocurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atenten gravemente el ejercicio de los derechos constitucionales, la estabilidad institucional, la seguridad y la convivencia nacional de la ciudadanía. Por otro lado, miren, en otro dictamen, que es el 721-EE del 2021, que se trata de una renovación de un estado de excepción, la Corte añade algo y dice que si no se configura algunas de las causales, efectivamente, o sea, de los supuestos de hecho que tienen que enmarcar, porque hay una relación entre el estado de excepción y un supuesto fáctico, efectivamente. Tengo que yo justificar que estoy dentro de una causal, porque si yo no justifico o no se configura una causal, todas las medidas que yo adopte no tienen ninguna legitimación constitucional, ¿sí? Entonces, aquí la Corte, como les digo, la conformación a partir del año del 2019 hasta la actualidad, es enfática en desarrollar este concepto de ocurrencia. Estados de excepción preventivos, no, eso no es permisible, ¿sí? Creo que es bastante interesante este avance jurisprudencial, ¿no? Es importante porque, como les digo, si bien aquí en el Ecuador se habla de un sistema presidencialista fuerte, donde el Ejecutivo tiene varias prerrogativas, puede usted emitir el estado de excepción, pero hay que cumplir lo que dice la Constitución, hay que tratar de respetar todas estas garantías del debido proceso, podríamos decir, en el marco de la emisión de un decreto de estado de excepción, ¿sí? De ahí, en el caso de agresión, desde el año 2019, la última Corte en general no ha habido mayor desarrollo por parte de la Corte Constitucional frente a un estado de excepción, porque tiene que ver con la agresión, con la planificación, preparación, iniciación o realización de un acto de agresión o ataque armado contra la integridad territorial o la independencia política del Estado, y no hemos tenido este supuesto fáctico, ¿no? Y tampoco el siguiente, que es el conflicto armado internacional y el conflicto armado interno. Por lo que no tenemos un dictamen que desarrollar, y esperemos que sigamos así, ¿no? Que no se dé este supuesto fáctico en el país. Ahora bien, dicho cuáles son estos 6 supuestos en los que se pueden enmarcar, ¿no es cierto?, para declarar un estado de excepción aquí en el Ecuador, es importante también hacer referencia a varios principios que me rigen la emisión del estado de excepción. Y la Constitución me habla del principio de necesidad, de proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y racionalidad, ¿sí? Respecto a la necesidad, aquí yo traje una definición que da Dávalos en un libro que fue coordinado por el anterior juez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila, que dice que la necesidad implica que yo solo puedo emitir un estado de excepción cuando es rigurosamente necesario. O sea, yo tengo que justificar que los medios ordinarios son insuficientes para afrontar la crisis, ¿sí? Y de ahí tengo yo una definición en el artículo 29 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que me dice que los decretos de estado de excepción serán emitidos cuando sean necesarios, es decir,
si el orden institucional no es capaz de responder a las amenazas de seguridad de las personas y del Estado. Entonces, tanto el concepto que nos propone Dávalos como el artículo que nos hace referencia a la ley, nos hacen entender la necesidad como la justificación de que yo, a través del orden institucional regular, no puedo afrontar la dificultad en la que me estoy desenvolviendo, ¿sí? Entonces, y esto les digo porque puede confundirse el principio de necesidad en este momento con el análisis que yo tengo que hacer de necesidad, idoneidad, proporcionalidad de las medidas que pongo en un estado de excepción, ¿sí? Entonces, este es un primer punto y ya vamos a ver el otro más adelante. De ahí yo tengo la proporcionalidad. En el dictamen 320E de la Corte Constitucional, en el párrafo 108, la Corte nos establece, ¿no?, que en general las medidas tienen que ser proporcionales. Aquí, si bien estoy hablando, todavía no entro a analizar las medidas, sí tiene una relación respecto a que la intervención que yo voy a realizar tiene que ser proporcional al supuesto fáctico en el que estoy, ¿no? Y que yo tengo que verificar que la intervención, sobre todo de las o la posible suspensión de derechos constitucionales que yo voy a realizar, sea lo menos gravosa posible. O sea, yo tengo que tratar siempre en la menor medida limitar estos derechos, ¿ya? Entonces, la proporcionalidad tiene que ver mucho con el fin que yo busco, con el objetivo que yo tengo dentro de mi estado de excepción, ¿ya? De ahí tengo yo el principio de legalidad. En el artículo 28 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado me dice que el estado de excepción es un régimen de legalidad, ¿ya? Y por lo tanto no se pueden cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración. Y yo diría que no solo es un régimen de legalidad, también hay un régimen de constitucionalidad, ¿sí? Yo tengo que respetar la Constitución en el marco del estado de excepción. Y tengo que, en ese sentido, garantizar el pleno ejercicio de los derechos constitucionales. Y cuando los suspendo, analizar que esa suspensión sea idónea, necesaria, proporcional, como les decía hace un momento. Entonces, este concepto de legalidad tiene que ampliarse. ¿Cómo? En el sentido de que si yo voy a emitir un estado de excepción, tiene que ser por decreto. Solo lo puede emitir el presidente de la República. Tiene que estar claramente delimitados qué derechos voy a suspender. Tiene que estar claramente delimitada la temporalidad, la territorialidad, que como vimos en el primer caso, ¿no es cierto?, antes no había, ¿sí? Entonces, abarca esta seguridad jurídica que yo tengo de que con base a este decreto ejecutivo yo tengo un parámetro normativo de todas las medidas y todas de las afectaciones que van a darse dentro de este estado de excepción, ¿sí? De ahí tenemos el principio de temporalidad. Y aquí también es súper interesante. Miren lo que ha desarrollado la Corte, y esto se dio a raíz de la pandemia de la COVID-19. En el artículo 166, en su segundo parágrafo de la Constitución, se establece que el estado de excepción tiene una vigencia de 60 días, ¿ya? Y si las causas persisten, puede ampliarlo por 30 días más. Tanto el estado principal, podríamos decir el primero, como su renovación, pasan por un control de constitucionalidad, ¿sí? Las renovaciones también vuelven a la Corte Constitucional y la Corte emite también un nuevo dictamen, o al menos eso lo ha hecho en la conformación del 2019. Y les digo eso porque antes de la conformación del 2019 incluso hay emisiones de estados de excepción que nunca tuvieron su dictamen de constitucionalidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el caso de la pandemia, hubo la discusión si yo puedo seguir renovando pues el estado de excepción. Y en el dictamen 520 del 2020, ¿qué dice? Que a pesar
de que hay la necesidad de contar con los medios extraordinarios. Yo no puedo extender el estado de excepción más allá de este periodo de 30 días, porque caso contrario se opondría a la Constitución de la República de que el estado de excepción no puede extenderse permanentemente para superar problemas que se han tornado indefinidos y que en la actualidad forman parte estructural de las situaciones que debe enfrentar y superar el Estado a través de un régimen ordinario. Entonces, esto es muy interesante porque en el tema de la pandemia, ustedes saben que fue una situación nunca antes vista, que pensábamos en un momento que iba a tener una temporalidad mucho más corta, pero terminó prolongándose casi 2 años. Entonces, este estado de excepción restringe y limita a que máximo yo pueda tener un estado de excepción por las mismas causas 90 días. Y aquí sí podría señalar que fue una regulación muy estricta por parte de la Corte Constitucional. Entiendo el fin, el objetivo, ¿no? Para que no haya excesos, pero creo que también ahí está la Corte Constitucional para analizar la razonabilidad y ver, ¿no? Si efectivamente yo puedo ampliar estos estados de excepción. En una causal de agresión o una mucho más complicada, ¿no? Es decir, yo estoy frente a un conflicto armado internacional. Entonces, posiblemente requiera yo establecer estas medidas extraordinarias para poder afrontar la crisis. Pero en todo caso, con este dictamen 520-EE, en el caso del Ecuador, la Corte estableció que yo solo puedo renovar por 30 días adicionales. ¿Y qué pasó? O sea, la pandemia seguía. Entonces, al final lo que tocó es que el presidente justifique o establezca otros motivos para poder seguir renovando los estados de excepción. Y ahí es lo que se dio las diferentes variantes de la COVID-19 que permitieron al Ejecutivo justificar por las distintas variantes de la COVID-19 que estoy frente a otros presupuestos y que me sigan ampliando los estados de excepción. Y era porque no puedo, en algunos casos, no puedo ser tan rígido, ¿no? Y decir, no más de 30 días. Entonces creo que tal vez eso podría la Corte identificar caso a caso y no necesariamente vetar esta posibilidad, ¿no? Y respecto a la temporalidad, también decir que si el presidente no renueva el decreto, este se entiende caducado, ¿sí? Entonces también tengo yo un término fatal. O sea, si usted no me renueva, ya se entiende terminado. No tiene que especificar o enviar un documento o emitir otro decreto que diga que ya ha concluido, sino que ipso facto, de pleno derecho, ya se entiende que caducó, que terminó su vigencia. Entonces, es interesante, como les decía, este caso, porque en el caso del Ecuador se tendría que solo por renovar por única vez, y en el caso de la pandemia tocó justificar con otras variantes, como les digo, pero al final el tema principal fue la COVID-19 y un claro ejemplo de que no puedo restringir a 90 días un estado de excepción en situaciones extraordinarias, ¿sí? O al menos ese es mi criterio. Ahora bien, respecto a la territorialidad, tenemos también un dictamen bastante interesante que es del 321-E del 2021. Este dictamen a mí me parece que es uno de los dictámenes más completos que ha emitido la Corte. ¿En qué sentido? No necesariamente estoy de acuerdo con todas las ratios ni las obiterdictas dadas en el decreto, pero sí en el sentido de que se toma el tiempo, el juez, de desarrollar cada punto, ¿no? Y darle una explicación al Ejecutivo de cómo tiene que emitir un estado de excepción, de cómo cumplir los requisitos. Entonces, como que le va explicando punto por punto, ¿no? Entonces, eso es algo interesante de este estado de excepción, de este dictamen, ¿no? De estado de excepción. ¿Qué me dice el dictamen 321-EE? Me dice que efectivamente la focalización geográfica es importante.
¿sí? Y es razonable cuando, uno, se identifica claramente la delimitación geográfica, estableciendo la jurisdicción o jurisdicciones cantonales, provinciales o regionales. Y aquí se pone regionales porque obviamente dentro de nuestra organización territorial hablamos de parroquias rurales, municipios, provincias y regiones, pero no existen regiones aún en el Ecuador, ¿no? Tenemos las regiones naturales que aprendimos en geografía de acuerdo a la zona climática que era Costa, Sierra, Oriente, Islas Galápagos, pero cuando hablo aquí de regiones estoy hablando de esta nueva organización territorial que ha tenido que conformarse, pero que hasta la presente fecha no hay ninguna región constituida, ¿no? Entonces, tengo que establecer claramente la delimitación geográfica y también tengo que acompañar información de la real ocurrencia de los hechos en las jurisdicciones específicas. Entonces, miren ustedes cómo la Corte le ha ido exigiendo al Ejecutivo que mejore sus estados de excepción. El ejemplo que les ponía hace un momento, ¿no? Del año 2015 de la erupción volcánica. Todo el territorio nacional, nunca hubo una erupción, como les decía, o sea, nunca hubo ni siquiera flujos piroplásticos y se estableció a nivel nacional. Entonces, ahora la Corte le dice, no solo usted tiene que decirme qué zonas, sino que tiene que justificarme en las jurisdicciones específicas del por qué. ¿Ya? Entonces, son tareas para el presidente, tareas que le toca cumplir si quiere que le dicten la constitucionalidad de su decreto de estado de excepción. Y el último principio que hace mención la Constitución es la razonabilidad. Aquí no hay ningún desarrollo por parte de la Corte Constitucional respecto al concepto de razonabilidad en un estado de excepción. En algún momento lo que se hizo fue analizar la razonabilidad con el análisis por parte de los jueces. Y en el caso de que existiera este principio, yo creo que sí tiene que ver con el análisis por parte de los jueces. Aquí puede ver este tema de la temporalidad, ¿no? De que tal vez, siendo yo razonable, sí podría permitir una ampliación en el tiempo de un estado de excepción. ¿Ya? Entonces, esos son los 5 principios, miren ustedes, que regulan el estado de excepción. Y al verificar estos principios, también podemos ver, por ejemplo, en la temporalidad y en la territorialidad que hablamos hace un momento, el control que va a hacer la Corte Constitucional respecto al cumplimiento de esos requisitos, ¿sí? Muy bien. Ahora, en el caso de la Constitución del Ecuador, se establece también cuáles son estas atribuciones o estas facultades extraordinarias que puede adoptar el presidente de la República, ¿no? En un estado de excepción. Y aquí también hay algunas cosas interesantes que quiero referir. La primera tiene que ver con la recaudación de tributos de manera anticipada. La Corte, en el dictamen 320E del 2020, la Corte Constitucional, miren ustedes, no le aceptó la recaudación de tributos de manera anticipada al Ejecutivo. ¿Y por qué no le aceptó? Porque le dijo que no había justificación en su estado de excepción, porque tiene que haber una causalidad directa e inmediata de los hechos que dieron lugar a la declaratoria respecto al hecho de pedir una recaudación anticipada. Entonces, en este decreto, el presidente de la República en ninguna parte decía que los fondos de la recaudación anticipada de tributos se iban a destinar a afrontar la pandemia de la COVID-19. ¿Qué le tocó hacer al Ejecutivo? Volver a emitir un decreto, ahí sí justificando el por qué necesita hacer una recaudación anticipada. Entonces, miren lo importante de la Corte, cómo ha ido, ¿no es cierto?, estableciendo parámetros y educando al Ejecutivo, podríamos decir, de cómo tiene que realizar estos estados de excepción en el marco de la Constitución actual, ¿sí? En ese sentido, miren, no se justifica que dicha recaudación anticipada esté destinada a cubrir los casos para enfrentar la pandemia. En consecuencia, no le acepto esta facultad extraordinaria.
como les comento, luego emite un nuevo decreto y ahí ya se le aceptó al Ejecutivo, ¿sí? Pero fue interesante porque es uno de los pocos decretos donde le niegan algo al Ejecutivo. Y ese es el cambio, ¿no? De la Corte Constitucional del 2019, donde vemos que una Corte garantista de derechos, independiente, que no importa quién esté en el Ejecutivo, tiene la obligación de cumplir los requisitos constitucionales frente a una Corte anterior que era más permisiva, que no realizaba el control de constitucionalidad oportunamente, en muchos casos se demoraba, y en otros ni siquiera los hacía, ¿no? Entonces eso sí creo que hay que rescatar mucho desde el 2019 hasta la actualidad con las dos conformaciones que se han dado, ¿no? Porque ya hubo una renovación parcial de 3 jueces. La segunda facultad extraordinaria es que puede utilizar fondos públicos destinados a otros fines, excepto los fondos de salud y educación. Y eso estamos clarísimos, ¿no? Pero aquí les quiero contar dos casos que se dieron igual en la pandemia a raíz de la COVID-19, que es el caso 3420 y ese del 2020, que tiene que ver con la reducción del presupuesto a las universidades públicas, y hago reducción con asteriscos, ya voy a explicar por qué, y también una demanda que presentó la Unión Nacional de Educadores en contra del Ministerio de Economía y Finanzas por la reducción, ¿no?, a el sistema educativo. Aquí señalar que empezaron a emitir a la Corte Constitucional muchos incumplimientos de sentencia respecto a los estados de excepción, ¿sí? El principal error que tenían estas demandas es que buscaban una acción de inconstitucionalidad contra acuerdos ministeriales, contra un acto administrativo de efectos generales, cuando el incumplimiento de sentencia no tiene nada que ver con una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, primero que ahí hubo errores por parte de los accionantes, de los proponentes de esta garantía de incumplimiento de sentencia. Pero por otro lado, en estos dos casos no se aceptó, y también hay una explicación. O sea, la Corte no solo dijo no es una acción de inconstitucionalidad y devolvió los trámites, sino que también dio una explicación en el sentido de que el presupuesto está conformado por los ingresos permanentes, ¿sí? Impuesto a la renta, IVA, etcétera, y al final la recaudación si disminuye va a traer como causalidad una reducción del presupuesto, pero no significa que yo le quito o le estoy afectando el presupuesto, sino que hay una incidencia respecto a los ingresos que obtengo, ¿sí? Y con lo que yo asigno. O sea, mi presupuesto, que el presupuesto concluye al final del ejercicio fiscal, donde sé efectivamente cuánto tuve, cuánto hay, etcétera. Entonces, obviamente, esta planificación no se cumplió por la COVID-19, ¿sí? Entonces, no hubo, al final, como les comento, estas dos decisiones no fueron aprobadas, pero fue interesante que se presentaron varias IESes, no solo en temas de educación, sino en otros temas, de estados de excepción, diciendo que el Ejecutivo no ha cumplido con el estado de excepción, o que un ministerio no ha cumplido con el estado de excepción, etcétera, cuando el estado de excepción más establece las medidas, etcétera, y no necesariamente están muy anclados con posibles incumplimientos de sentencia, ¿no? Otra de las facultades extraordinarias es trasladar la sede de gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. Ya se lo ha hecho aquí en el Ecuador, en las movilizaciones de octubre. En el dictamen 519, la Corte dijo que es correcto que traslade la sede a Guayaquil, porque obviamente es una facultad que está prevista en la Constitución y que se justificó. En el caso de la D, disponer censura previa a los medios de comunicación, también es una facultad que yo tengo en estados de excepción. Obviamente aquí tengo más desarrollo respecto a cortes internacionales de los límites de la censura previa que yo realizo en los medios de comunicación, ¿no? Porque yo sobre todo tengo que justificar claramente que hay una relación, ¿no?, entre el estado de excepción y el por qué no quiero o limito o hago esta censura previa. ¿Sí? Caso contrario, estaría restringiendo derechos importantes como la libertad de expresión. Entonces, ahí viene esto de
que a mí me parece bastante interesante estas teorías del abuso del derecho, ¿no? Cuando confluyen dos derechos y si aplico uno puedo vulnerar otros, entonces hay que buscar un equilibrio. Entonces creo que al menos en esta facultad extraordinaria siempre hay que estar pendiente de encontrar estos equilibrios, de no transgredir la libertad de expresión, ¿no es cierto? Y que esta censura previa efectivamente esté vinculada a la causal o el fin, podríamos decir, el fin de mi estado de excepción. Hay otra facultad extraordinaria, establecer las zonas de seguridad. Miren ustedes, el artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado también me habla que en algún caso, por la importancia estratégica, por características, etcétera, les voy a dar una regulación especial que no tiene que ver con la delimitación territorial, ¿sí? Porque puede ser que yo establezca una delimitación territorial de varias provincias, por ejemplo, pero a solo a una le declaro una zona de seguridad. Y normalmente, ¿quién se declara zona de seguridad? La capital, donde existe una mayor cantidad de manifestaciones, donde se encuentra habitualmente la sede del Ejecutivo, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que distinguir lo que es una zona de seguridad de esta territorialidad. Y finalmente tengo el disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y aquí traigo a colación una sentencia que no es propiamente de un estado de excepción, porque en todos los dictámenes de estado de excepción siempre te dice la Corte, recuerde que la Policía Nacional es la encargada y de forma subsidiaria, ¿no es cierto?, son las Fuerzas Armadas. Y siempre yo tengo que respetar este uso progresivo de la fuerza, y etcétera. Pero sobre todo aquí hay muchas, podríamos decir, enfrentamientos o posibles divergencias cuando se trata de manifestaciones sociales o de protestas sociales, ¿sí? Entonces, por eso traigo del uso progresivo de la fuerza y la Corte sí ha sido enfática en que hay que respetar, por ejemplo, el derecho a la protesta, que es principal función de la Policía Nacional, que solo en circunstancias extraordinarias le corresponde a las Fuerzas Armadas, y un tanto limitar a otras entidades del Estado. Por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados pueden intervenir en evitar la protesta social, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta sentencia 3320N, que como ya entiendo que ya son 7:30 y en teoría duraba, no les voy a leer para tratar de poder, por respeto a su tiempo, tratar de acabar más rápido, pero les dejo ahí esta sentencia muy interesante. Si no me equivoco, fue ponencia de la jueza Carla Andrade Quevedo, y que se establecen, ¿no?, estos límites que tienen que tener las Fuerzas Armadas y esta excepcionalidad de su intervención, ¿ya? Cerrar o habilitar puertos también y disponer movilizaciones y requisaciones. Aquí creo que no se me ha guardado una parte de las diapositivas, porque en la Ley de Seguridad del Estado me establece ciertas disposiciones y directrices respecto a las movilizaciones y las requisiciones, ¿no? Y se establece esta situación de que si en algún momento obtuve algo posterior a que concluya la emergencia, la excepcionalidad, por ejemplo, ver mecanismos de indemnización, etcétera, que también son bastante interesantes, ¿sí? Y vamos ahora a justamente el control, ¿no? El control que tiene que hacer la Corte Constitucional respecto a estos estados de excepción. Y señalar que yo tengo que identificar claramente los hechos y la causal constitucional que se invoca, que ya lo mencioné hace un momento, ¿sí? Aquí podemos señalar que en algunos casos la Corte Constitucional no se ha basado únicamente en la justificación de los supuestos fácticos que emite el presidente en su decreto de excepción, ¿sí? Sino que como son casos de público conocimiento, ha subsanado, podríamos decir, la motivación que ha hecho el Ejecutivo y ha cogido fuentes de, yo qué sé, de noticias internacionales, de expertos, etcétera, para poder justificar mejor la causal, ¿no? Porque como decíamos un momento, si yo no tengo identificada la causal, todas mis medidas
caerían automáticamente, ¿sí? Y esa no es la intención. La justificación de la declaratoria, igual lo tiene que hacer el Ejecutivo. Determinar el ámbito territorial y temporal, ya vimos en el territorial lo que ha dicho la Corte, y en la temporalidad, que solo se establece 60 días y una renovación de 30. Los derechos que son susceptibles de limitación, cuando fueran el caso. Aquí están los derechos que se pueden suspender o limitar, como es la inviolabilidad del domicilio, libertad de información, inviolabilidad de correspondencia, libertad de asociación y reunión y libertad de tránsito, ¿no? Son los derechos que yo puedo suspender o restringir dentro de mi estado de excepción. Y finalmente, las notificaciones que tiene que hacer el Ejecutivo de un estado de excepción. Y aquí quiero referirme a que primero tengo que notificar a la Asamblea Nacional, que como les decía, me hace el control político, ¿no? Que ya vimos que si están en contra del presidente, pueden tranquilamente darme de baja mi estado de excepción, porque no hay una causal específica ni nada. Es muy amplia esta potestad que tiene la Asamblea Nacional. A la Corte Constitucional, que me va a hacer el control jurídico, ¿no? Que me va a hacer el control material y formal de mi estado de excepción. Y 3, a los organismos internacionales que correspondan. Y aquí quiero señalar que la Constitución me dice que tengo que notificar a los organismos internacionales que corresponden, pero también yo tengo disposiciones internacionales, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en el artículo 27, cuando habla de la suspensión de garantías, dice que todo Estado parte cuando suspenda, ¿sí? Por algún motivo, tiene que informarle a la Corte, ¿no? Esta suspensión de garantías. Y en el caso del Pacto Internacional de Derechos Constitucionales, lo mismo, que yo debo informar inmediatamente a los estados parte cuando yo he suspendido estos derechos. Entonces, no es solo una obligación constitucional, sino también es una obligación convencional, que me obliga a notificar, ¿sí? Entonces, este control formal, cuando realiza la Corte en sus dictámenes, podríamos decir, relativamente corto, es un tanto analizar que yo cumpla todos estos requisitos, que presente toda esta información, y si está bien, me valida, ¿sí? Y donde sí voy a tener un mayor control es en el control material, porque aquí ya voy a analizar el contenido, ¿sí? Entonces, ¿qué implica mi control material? Y por eso estoy avanzando rápido, porque son algunas cosas que ya hemos venido diciendo anteriormente, ¿no? Que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real ocurrencia, lo que mencionamos hace un momento. Exámenes, estados de excepción preventivos, no es posible. Tiene que efectivamente tener una real ocurrencia, y no solo tener una real ocurrencia, sino que yo tengo que tener una alarma, una afectación social, una conmoción. O sea, no basta que esté ocurriendo, sino que también tiene que haber una intensidad, ¿sí? Si no tengo esta intensidad, no llego a justificar la emisión del estado de excepción. 2, que los hechos constitutivos de la declaratoria se enmarquen en una de las causales, que ya vimos que tenemos 6 en el Ecuador. Esto que tiene que ver con el principio de necesidad, que también hablamos hace un momento, que los hechos constitucionales no puedan ser superados a través del régimen constitucional ordinario. Ya nos ha dicho la Corte, miren, una emergencia económica todo el tiempo ha venido, es un problema endémico estructural, usted no me puede decir que necesita un estado de excepción, porque tiene que realizar políticas públicas a mediano, largo plazo para poder solventar el problema, ¿sí? Y que la declaratoria se dé dentro de los límites temporales y espaciales que también analizamos anteriormente, ¿sí? Y con esto concluyo. Es el control material de las medidas, ¿ya? Cuando yo emito el estado de excepción, yo establezco varias medidas de suspensión de derechos, ¿no es cierto? Y aquí lo que la Corte, y no lo ha hecho en todos los estados de excepción, ¿sí? No lo ha hecho, y es importante que sí se haga, porque cada medida que yo
planteo dentro de mi estado de excepción, debería establecer o se debería justificar que la medida es idónea. ¿Qué significa idónea? Si existe concordancia o no entre los medios utilizados y los fines perseguidos, ¿sí? La suspensión o limitación tiene que estar apta para contribuir a la protección de derechos o bienes jurídicos constitucionalmente válidos, ¿sí? Tiene una gran relación con el fin, con mi objetivo de emitir el estado de excepción. Tengo que ver que las medidas sean necesarias y no solo que sean, no solo necesarias respecto a que si eso, el supuesto fáctico me obliga a que se aplique, sino que yo tengo que buscar las más benignas posibles. ¿Qué significa esto? O sea, las que menos afecten la vigencia de los derechos constitucionales, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar las alternativas menos graves para poder garantizar o para evitar esta afectación al derecho constitucional, ¿sí? Y finalmente tenemos que las medidas deben ser proporcionales, que significa que tengo que analizar lo que yo pretendo alcanzar. Es decir, la medida, qué ventajas me dan respecto al derecho que se está suspendiendo o que se está limitando, ¿sí? Entonces, mientras más grave es la intervención, mayor debe ser el beneficio que yo justifico para la adopción de esa medida. ¿De acuerdo? Entonces, Damián, no sé, ahí yo puedo concluir con la exposición, no sé. Sí, muchísimas gracias, estimada doctora, por esta ponencia muy interesante. Bueno, tenemos preguntas del público, ante todo comentarios de felicitaciones, igualmente comentarios de agradecimientos en relación con su exposición. Y también tenemos por aquí una pregunta en redes de Alex Amado, que nos dice, ¿el control político es previo y concurrente al de la Corte y ex post luego de su aprobación? Es la primera pregunta. Y hay una más que dice, ¿existe responsabilidad política por no cumplir los parámetros para la aprobación de los estados de excepción? De acuerdo, muchas gracias. A ver, respecto a el tema del control político, sí, es como les decía, puede ser, es concurrente porque puede darse en el mismo momento. Y tal es así que la Asamblea Nacional puede revocar antes de que la Corte Constitucional emita su dictamen de constitucionalidad, ¿sí? Y de hecho ya iba a pasar. Nosotros tuvimos un caso reciente donde la Asamblea ya convocó para revocar el estado de excepción, pero el Ejecutivo se adelantó y él mismo derogó ese estado de excepción y emitió uno nuevo, y entonces ya era inoportuna la reunión de la Asamblea Nacional para revocar el estado de excepción porque ya fue revocado por el propio Ejecutivo. Y eso también nos demuestra que tiene que ver mucho esta relación, ¿no? Entre ejecutivo podríamos decir, estas buenas relaciones entre el ejecutivo y el legislativo para que se pueda mantener mi estado de excepción. Ahora, si estoy frente a una crisis realmente grave, yo también como legislativo no voy a asumir el darme de baja un estado de excepción porque también podría traer determinada responsabilidad por esas decisiones indebidas, podríamos señalar, ¿no? Ahora, en el caso del control ex post, no se establece en la Constitución un control ex post por parte de la Asamblea Nacional, específicamente por el estado de excepción, pero sí el hecho de que la Asamblea es un ente de fiscalización y a través de la fiscalización ordinaria, o sea, quiero decir, a través de sus funciones de fiscalización, puede obviamente iniciar los juicios políticos que correspondan o puede realizar algún proceso para ello, pero no necesariamente hay un procedimiento específico para controlar ex post las medidas que se han impuesto en un estado de excepción.
¿sí? Esa era la primera pregunta, ¿no? Y en el caso de la segunda pregunta, respecto a la adopción de medidas, efectivamente, o sea, se puede establecer responsabilidades. Y quiero hacer mención a estos estados de excepción que se emitieron en la pandemia, porque primero vemos cómo se presentaron una infinidad de incumplimientos de sentencia, ¿sí? Es decir, tengo un dictamen de la Corte y creo que no se está cumpliendo. Entonces tengo esta garantía jurisdiccional del incumplimiento de sentencia para exigir al Ejecutivo que cumpla con los lineamientos que se establecieron en el decreto. Y por otro lado, también existe la fase de seguimiento, ¿sí? Que realiza la Corte Constitucional para que se den cumplimiento a todos sus dictámenes y en general a todas las sentencias que emiten. Y algo muy interesante es que en los estados de excepción, la Corte, en el mismo dictamen que emite el estado de excepción, suele aperturar estas fases de seguimiento para poder controlar que se cumplan con las disposiciones, ¿no? Más aún cuando implica posibles limitaciones y restricciones de derechos constitucionales. Excelente, excelente, estimada doctora. Y a propósito de algo que también había sucedido en la pandemia, es que por la temporalidad de la pandemia, hubieron muchísimos decretos ejecutivos que declararon el estado de excepción. Por ahí hubo inclusive también una crítica fuerte también de la ciudadanía a la Corte Constitucional que dijo, o sea, porque se había notificado con la inconstitucionalidad del estado de excepción luego de que ya había pasado algún tiempo, pero entre otras cosas, también surgió la inquietud de qué pasa con relación a la temporalidad del estado de excepción cuando estamos frente a causas que por su naturaleza mismo exigen que sean renovados frecuentemente, excediéndose eventualmente los 90 días. Por ahí me parece que fue el doctor Hernán Salgado quien comentaba y decía, bueno, ¿qué pasaría si es que estamos en una guerra y esa guerra dura más de los 90 días? Entonces, digamos, ¿qué hacer frente a esas situaciones? ¿Qué opciones tiene sobre todo el Ejecutivo, que es el que trata de emplear los estados de excepción para lograr para lograr condiciones de gobernabilidad sobre todo? Muy bien, gracias, Damián. A ver, yo creo y comparto con el doctor Hernán Salgado y contigo, Damián, en el hecho de que pueden haber casos en que yo necesito aumentar o aceptar una temporalidad mayor a la de los 90 días. Considero que debe ser excepcional, pero por eso la necesidad de acogerme a este principio de razonabilidad, de que el juez pueda establecer estas excepciones. Para mí, el que la Corte haya sido muy estricta y vetado esta posibilidad no estuvo bien. Ahora, la Corte puede alejarse de sus precedentes, siempre y cuando los justifique, ¿no? Adecuadamente, y ojalá en algún momento pueda, si se da una situación extraordinaria, pueda alejarse de ese precedente, ¿sí? Pero a veces los supuestos fácticos o los hechos superan al derecho, y eso pasó en la pandemia. Y al final el Ejecutivo tuvo que justificar y buscar otras razones para mantener el estado de excepción. Y es tan interesante porque, por ejemplo, empezaron a justificar por las distintas variantes de la COVID-19. Apareció la Omicron, y el objeto y el fin era la COVID-19, ¿sí? Entonces ahí uno se da cuenta que efectivamente los hechos superaron el derecho y que era necesario establecer una mayor temporalidad y que esa restricción es comprensible, ¿no? O sea, yo entiendo que su finalidad o la intención es buscar que situaciones que se convierten en ordinarias, porque en algún momento la COVID-19 también ya era ordinario, o sea, ya era la nueva normalidad, ¿sí? Pero sí debería la Corte tener esta amplitud para poder analizar caso por caso. Doctora, y a propósito de las limitaciones a los derechos en el ámbito de los estados de excepción, ¿qué pasa cuando hay una extralimitación por parte de las autoridades frente a esos derechos que aparentemente están
limitados en el contexto del estado de excepción. Por ejemplo, cuando en relación con alguna restricción a la libertad de información, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, que eventualmente permite la Constitución en el marco de los estados de excepción, pero si es que el Estado de alguna manera rebasa esos límites bajo el manto de que ha sido declarado constitucional el estado de excepción, ¿pueden los que se sientan agraviados presentar alguna acción constitucional a sabiendas que sus derechos igual se encontraban restringidos y la intervención estatal fue autorizada de alguna manera? Yo aquí quisiera poner un ejemplo, no lo recuerdo muy bien, Damián, y si tú lo recuerdas, alguien recuerda, también puede colaborarnos. En el marco de la pandemia, se emitió una disposición donde se restringía la presentación, me parece, de habeas corpus y de garantías jurisdiccionales por parte del Consejo de la Judicatura. Entonces, efectivamente, se establecieron acciones de protección, acciones de inconstitucionalidad frente a esta medida, y la Corte, bueno, efectivamente las aceptó. Y también aquí me parece, si no me falla la memoria, que antes de que emita la sentencia, el mismo Consejo de la Judicatura ya dio de baja su resolución por haber restringido la presentación de garantías jurisdiccionales dentro de un estado de excepción. Tal vez el supuesto fáctico no es exacto, pero lo que sí pasó es que la Corte estableció que yo no puedo restringir la presentación de garantías jurisdiccionales dentro de un estado de excepción. ¿Sí? Entonces, eso sí, ya existe un precedente por parte de la Corte. Excelente, excelente, estimada doctora. Bueno, muchísimas gracias por su conferencia, por aclararnos también estas inquietudes de los participantes. Así que, bueno, nada, siempre bienvenida por aquí en Latin Juris, y le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Gracias, Damián. Yo agradecerte nuevamente por la invitación, muy contenta de haber compartido esta tarde con ustedes. Espero que haya sido útil la conferencia del día de hoy, que les haya gustado y muchísimas gracias. Sí, desde luego, hemos disfrutado muchísimo. Y igualmente agradecerles a ustedes, apreciados participantes, por acompañarnos a lo largo de estas 21 sesiones en total, con ¿cuántos? Más de 40 ponentes del país, expertos todos en el ámbito constitucional, no solo de Ecuador, sino a nivel latinoamericano, quienes generosamente nos han acompañado para compartirnos sus experiencias, sus conocimientos, sus inquietudes y generar en nosotros también esta inquietud para poder seguir aprendiendo, ser mejores profesionales. Y de verdad espero haber estado que a través de todo nuestro equipo y desde luego de los profesores hayamos estado a la altura de sus expectativas. He visto algunos comentarios bastante generosos en relación a las apreciaciones que se tiene con relación a este programa académico, así que me quedo tranquilo en relación a esto, de saber que pues lo han disfrutado, de saber que han aprendido, que estas coordinaciones han dado resultados. Y desde luego recordarles que el examen, por petición de varios participantes, lo hemos prorrogado una semana más. O sea, el examen final va a ser el próximo domingo, 9 de octubre, ¿sí? Justamente para que puedan revisar las clases, materiales, registros de asistencia, etcétera, y las preguntas. Asimismo, se extiende hasta el 9 de octubre el plazo para que puedan entregar los ensayos finales para quienes opten por este mecanismo de aprobación, y el examen recuperatorio sería a su vez el domingo subsiguiente, ¿no? Recuerden también que los días 19, 20 y 21 estaremos desarrollando el Congreso Internacional en la ciudad de Cuenca,
en el cual tenemos justamente el propósito de poderles entregar a ustedes, de poderles compartir las certificaciones que se extienden tanto en el Diplomado Iberoamericano en Constitucionalismo y Derechos Fundamentales como en este Diplomado Internacional en Justicia Constitucional. Los participantes que han solicitado la certificación en estos diplomados tienen inclusive un descuento para participar en el congreso que se desarrollará en la ciudad de Cuenca y naturalmente también comentarles que las personas que, o bueno, en general todos los participantes que optarán por el mecanismo del examen, a partir de mañana a mediodía estarán disponibles las preguntas que están pendientes de cargarse en el sistema para que puedan revisar. De todas maneras, la organización enviaremos un banco general de todas las preguntas para que pudieran revisar. También están en plena libertad, inclusive de comentarlo. He visto que en alguno de los grupos han comenzado como a socializar las preguntas, las respuestas. Bueno, como organización no tenemos ningún inconveniente. Lo más importante para nosotros es que ustedes en realidad puedan revisar sobre todo la clase para que puedan encontrar las respuestas correctas. Pero ahí en esos diálogos que he visto, inclusive todavía no he podido o no les puedo asegurar que el 100% de las respuestas sean correctas, así que es mejor que nuevamente, si es que tienen alguna inquietud, revisen la clase que pueda estar pendiente. Por aquí tengo levantada la mano del doctor Hugo Calle. Lo escucho, doctor. Buenas noches. Estimado doctor, buenas noches. Solamente quería participar de una inquietud. Nos comentaba usted de que los exámenes complexivos o serían el día 9 de octubre. Más sin embargo, me parece que es feriado nacional, ¿no? O local únicamente como aquí. No sé si podríamos verificar ese tema para que de pronto no interfiera quizá con el derecho, haciendo una especie de ponderación para ir a todo con la materia, ver que no afecte al resto de compañeros. Solamente aquella inquietud, estimado doctor. Sí, muchísimas gracias. No, y de hecho, justo por el feriado es que en principio habíamos planificado de que el examen sea este fin de semana, pero precisamente por la petición de los participantes lo hemos dejado para esa fecha. De todas maneras, la lógica del examen, como les habíamos comentado en la charla informativa, es nosotros enviamos un enlace que va a estar habilitado desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces ahí en eso que están disfrutando el feriado, pues se toman, no sé, unos 20, 30 minutos y pueden rendirlo a lo largo del día. Entonces esa es la facilidad, pero sobre todo la facilidad es que hay un banco de preguntas, ¿no? Entonces realmente no les va a llevar mucho tiempo si es que han desarrollado el banco de preguntas como tal. Entonces, nada, bueno, eso sería todo, apreciados participantes. De todas maneras, si tuviéramos alguna indicación adicional que trasladarles, les estaremos enviando a través de los grupos de WhatsApp. Aprovechen también estos espacios, no solamente para comentar lo de este diplomado, sino también para intercambiar criterios profesionales. Está plenamente abierto este espacio para esos fines, no tanto para fines, digamos, de enviar memes o cosas de política o cosas por el estilo, sino para que pueda haber más un intercambio de profesionales del derecho, ¿no? Entonces, bueno, mi agradecimiento sincero con todos ustedes, mi agradecimiento a nuestros profesores y desde luego mi agradecimiento a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que nos ha otorgado el aval académico para desarrollar este diplomado. Mil gracias, felicidades por acompañarnos a lo largo de todas estas sesiones y esperamos realmente que haya sido un programa académico sumamente productivo para todas y todos. Doctor Damián, si me permite una palabrita. Claro. Muchas gracias. Primero, agradecerle a ustedes pues, por esta invitación y compartir con todos ustedes y los compañeros presentes. Sinceramente que es un diplomado de alta calidad. Sí, sinceramente nos ha dado un conocimiento muy profundo de todos los panelistas, expositores de esto. He tenido la oportunidad, le digo, de
participar pues ya de los otros diplomados también con ustedes. Y es más, estoy inscrito para el 19, 20, 21 en Cuenca. No solamente quisiera que nos informaran, ustedes pudieron informarnos sobre la programación referente a la hostelería y otras cuestiones más que todavía aún no nos llegan. Entonces, eso estaría esperando para la programación de viaje. Yo soy de la ciudad de Puerto Viejo, pues, provincia de Manabí, bastante lejos, entonces queremos estar programando esa agenda para más o menos la salida y estar presente allá, si Dios lo permite, hasta esa fecha. Muchas gracias, doctor, y buenas noches. Gracias, gracias por sus palabras. Sin falta, mañana les hacemos llegar el detalle de los hoteles, que es un cuadro para que ahí tengan algunas opciones de los hoteles en relación, inclusive hemos señalado la distancia que hay del hotel hacia la sede del evento, los teléfonos de los hoteles para que puedan contactarse directamente, hacer reservaciones y más. Ya lo tenemos listo y de hecho lo estaremos compartiendo también el día de mañana. Doctora Emelda Valdés, tiene la palabra. Muy buenas noches con todos los presentes. Doctor Damián, quiero agradecer por su acertada diplomado. De verdad que a mí personalmente me ha servido de mucho, le agradezco. Y también pido disculpas por ingresar a esta hora. Me surgió algo imprevisto y no pude. En estos días, pues, les cuento a todos, y como es de conocimiento del Ecuador entero, la grave crisis que estamos pasando todos los ecuatorianos. Ya no podemos salir a la esquina, no podemos ir a un lugar porque somos víctimas de amenaza, de robo. Créalo que está terrible la situación no tenemos paz. No tenemos paz social porque si no le quitan a los niños, si no le quitan las compras, le quitan lo que sea, pero créalo que es insostenible la delincuencia. Ya tuvimos amenaza de la vacuna, aquí a 2 casas en una ferretería, por eso también un día ingresé, porque todo el mundo estaba preocupado, porque no sabía si se iba a detonar, si iba a explotar. Esta famosa vacuna, un taco de dinamita que amenazan, andan, bueno. Entonces todo esto trae las consecuencias de la preocupación. Esto a mí personalmente o sea, no tengo nada, no debo nada, no temo nada, pero es que no solamente a uno porque uno haya hecho algo, sino porque hasta gente inocente que pasa por un lado y la bala le cae y bueno, entonces esa situación está terrible y preocupante para todos nosotros. Más que todo, yo no sé si es aquí en la ciudad de Guayaquil que está terrible, oye, está terrible la situación en todos los sectores, porque no solamente, yo vivo en el sur de aquí de la ciudad de Guayaquil, pero no solamente es en el sur, es en todos lados. Entonces, les agradezco, pues, puchica, cómo pudiéramos hacer algo nosotros por nuestro país, por rescatar, pero ayer escuchando la exposición del doctor, pues, del presidente de la República, de institución, cuáles son, en este caso, pues estamos en un país que está en zozobra, pero como es el trámite tan largo, para sacarlo al presidente, porque la verdad es que yo no sé qué es lo que el presidente piensa, porque ya nosotros no podemos vivir en paz. Y a los niños los están cogiendo para ponerlos en las bandas también. Eso es. Muchas gracias a todos, adiós. Bueno, gracias y disculpen que me ha alargado más el tema. Bueno, pasen bien. Muchas gracias, doctora. Bueno, por aquí también Pedro Vargas dice, desde Bolivia nos envía un agradecimiento, dice, diplomado de alto nivel. Muchísimas gracias también. Y tenemos a Marvin, levantada la mano. Lo escuchamos, doctor. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Los saludo acá en la ciudad de Guayaquil. Bueno, agradecido por los conocimientos que compartieron los magistrados. Muy buena exposición, bastante bueno.
Mi pregunta es que después que salga el examen, ¿cómo haríamos para obtener el certificado? Me acuerdo que al comienzo del diplomado se dijo que podríamos ir a la ciudad de Quito o Cuenca para verlo en físico. Esa es mi opción, que yo quisiera irme de viaje a esas provincias y ir a obtener el certificado en físico. Ya, excelente. Verán, los certificados físicos, tanto del diplomado anterior, porque hay algunas personas que tomaron también el diplomado anterior, entonces todos esos certificados los vamos a entregar en la ciudad de Cuenca, en el Congreso. Vamos también a enviarles un formulario para que indiquen si es que desean recibirlo en la ciudad de Quito, para los que no puedan asistir a Cuenca, para que nos indiquen si prefieren retirarlo, el documento físico en Quito o en Cuenca, o si es que se encuentran en otras ciudades del país, poderlo enviar a través de Servientrega. Y las personas, en cambio, que nos sigan de otros países, en cambio, que si desean el documento físico, que igualmente nos indiquen para, en cambio, hacer el envío a través de ¿cómo se llama esto? De la empresa de su preferencia, pero ahora mismo no recuerdo el nombre de la empresa de envíos. Bueno, es una empresa que trabaja con Servientrega, DHL, ¿no? Entonces, nada, hay que cubrir el costo de envío y eso sería todo. Sin embargo, los certificados son digitales, tienen código QR. Para las personas, sobre todo que están en otros países, realmente la recomendación es que los puedan imprimir en su propio país porque inclusive resulta todavía más económico también. Doctor, y bueno, pues sí. Buenas noches. Aprovechando, tengo entendido que usted va a venir a Bolivia, específicamente a Santa Cruz. Sí, voy la próxima semana. No sé si se puede dar la molestia de todos los que toca acá de Bolivia, traerlo a Santa Cruz. Yo me puedo encargar de recibirlo y de distribuirlo a sus diferentes departamentos. No sé, es una opción. Ah, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, voy a analizar esa opción porque el asunto es que todavía no damos el examen, entonces no sabemos quiénes van a tener certificado de aprobación y quiénes de participación. Pero vienen colegas bolivianos a Cuenca y entonces espero gestionarlo para que ellos a su vez los lleven a Bolivia. Quizás esa sea la mejor opción, de hecho. Perfecto, bien. Muchísimas gracias. Disculpa la molestia. Bien. Excelente. Muchísimas gracias una vez más a todas y todos. Entonces, seguiremos en contacto para desarrollar el examen final y también para quienes se animen a presentar los ensayos, bienvenidos. Que hayan disfrutado de este espacio y que tengan un feliz fin de semana. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, doctor Damián. Gracias, doctor. Hasta luego, compañeros. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo diplomado. Hasta pronto. Gracias. Nos vemos en Cuenca.